Bueno, voy a empezar con los ojos y creo que quiero hacerme una ala, un wing. Así que voy a usar un poco de... ¿cómo se llama? Tape. ¿Sí dice tape? Tape es... Yurex. Y lo que hago es corto un pedacito y lo voy a poner atrás de mi mano y voy a quitar un poco el pegamento para que no esté tan fuerte cuando me lo despegue de los ojos. Y lo que voy a hacer es que voy a usar este pedacito y lo voy a poner a la esquina de mi ojo para ayudarme a crear esa ala más fácil, porque la verdad es que no me sale muy bien. Bueno, entonces el pedacito, como yo lo hago, se me hace más fácil es con un objeto, con un lápiz o algo, alineas de tu nariz a la orilla, a la esquina del ojo, y ahí es donde quiero poner este pedacito así. Pero no es tan fácil como parece, ¿verdad? Voy a alinear como abajo de las pestañas con cuidado. Y así. Déjenme a ver si se alcanza a ver un poco. Lo que hice nomás fue crear esto. Pero no está. Bueno, así. Más o menos, ¿verdad? No tiene que estar tan perfecto. Pero asegurarnos que más o menos nos queden los dos medio iguales, ¿verdad? Voy a utilizar un poco de corrector, como lo hago en todos mis videos. Me gusta utilizar corrector más que una prebase para la sombra, porque me funciona, en mi opinión, igual o mejor. Voy a utilizar una brochita así. Y voy a usar este color, un cafecito. Voy a agarrar un poco del producto y a quitar el exceso. Y lo voy a poner en la cuenca del ojo. Voy a utilizar el color de en medio, sí, este de aquí, y lo voy a poner donde puse el café, pero un poco más abajito, no directamente en la cuenca, sino abajito, creo. A ver si me explico. Y solo lo voy a dejar hasta la mitad del ojo. Y voy a ir agregando un poco más hasta que me quede tan oscuro como lo quiero. Que no sé qué tan oscuro lo quiero, pero sabré cuando llegue ahí, ¿verdad?
Y voy a regresar a la primera brochita que utilicé nomás para poder, ya sabes, que no nos quede la línea. Con una brochita que está más plana, no está tan redonda. No sé si ya alcancé a ver. Empezar esta sombra que está un poco más moradita y la voy a poner en la cuenca del ojo, todo alrededor. Una brochita más chiquita, más redondita. Voy a usar esa misma sombra y la voy a poner un poco más concentrada aquí y al final. Dejando el centro, la mera puntita, el párpado móvil, el centro del párpado móvil, sin nada. Y con otra brocha, esta es normalmente para el párpado móvil, para ponerte la sombra directamente en el párpado móvil, es muy buena. Voy a usar esta misma con otro morado, pero este es un poco morado, más moradito, y lo voy a poner igual alrededor, pero sin tocar el centro. Voy a regresar un poco con la primera brocha y le voy a poner un poquitito de la primera sombra que usé, café, y la voy a usar para ayudar a difuminar un poco los colores. Ahora con otra brochita que está como en un angulito, voy a usar un cafecito y lo voy a poner solo en la cuenca, ligeramente, nomás para dar un poquito más de definición. Y ahora voy a hacer una ala, o voy a intentar hacer una ala. Voy a hacer con gel, con este de NYX, y con un lapicito súper en ángulo y súper flaquito. Todavía tengo la cinta, todavía no me la voy a quitar. Me voy a poner unas pestañitas. Bueno, ahora me voy a poner mi base con una esponjita húmeda. Poner un poquito de corrector para iluminar un poco la cara, pero solo poquito. Y lo voy a difuminar con el dedo. Un poco de polvo suelto.
para sellar el corrector. Me voy a hacer las cejas y voy a utilizar este lápiz, y para sellarlas voy a utilizar este gel cafecito. Vamos a usar la tercera sombra que usamos desde el principio. Y también voy a utilizar nomás en la mera esquinita la sombra cafecita más oscura. Me voy a poner el gel negro que utilicé y lo voy a poner en la línea del ojo. Nos ponemos un poquito arriba, en las pestañas de abajo. Vamos a usar la misma brochita que usé para las cejas y el mismo color, y lo voy a poner aquí en la mera esquinita. Voy a broncearme un poco la cara. Supongo que me voy a hacer un poquito de contour. Con esta sombra de Out, de este color, más poquito. Me voy a poner rubor. Me compré el nuevo y ya perdí la brocha. Este labial mate Naked, el highlight. Vamos a usar Carly. Bueno, es todo por este video. Espero que les haya gustado este maquillaje. No se les olvide regalarme un like si les gustó el video. No se les olvide suscribirse y nos vemos en el próximo video. Adiós.